Hola, buenas tardes. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Buena Bien, sí, tarde. señor. Qué pena. Lo que pasa es que como yo estoy desde un portátil y el portátil se dañó ¿qué? Se le dañó la pantalla, entonces tuve que comprar un monitor externo y al conectarlo, pues el portátil solamente tiene dos entradas, una para teclado y una para mouse. Entonces, como estaba tratando de buscar el enlace, me fui al correo institucional y entonces escribí, sabía que hoy había reunión. Y entonces escribí, pero al ingresar, Teams tiene una cosa que es que uno no puede ingresar, o sea, antes uno tiene que habilitar el micrófono y la cámara. Si uno entra a la reunión sin habilitarlos, tiene uno que reiniciar la reunión para poder ahí sí habilitarlos. Entonces, pues qué pena, tutor, porque yo sé que usted me había hablado y como si no le hubiera respondido, pero era porque estaba habilitando. De hecho, estaba habilitando tanto la cámara, bueno, estaba habilitando la cámara para que habilitara el micrófono. Entonces ahí, entonces dije, no, voy a entrar. Estoy aquí, estaba terminando, de hecho, un trabajo de un curso complementario, teatro, más específicamente. Entonces dije, bueno, pues entremos a la reunión que debe estar bien interesante. Más que nada porque hermenéutica la vi el semestre pasado, pero creo que como se están combinando filosofía contemporánea con hermenéutica, dije, no, pues entremos que debe ser bien interesante. Siempre es Eh, interesante escuchar a la gente hablar de filosofía, entonces. Perfecto, mi hermano, te agradezco mucho. Bueno, entonces, en este momento Ana María y Juan Manuel son de filosofía contemporánea, ¿verdad? Sí, estudié Vale, contemporánea. vale. Bueno, listo. Entonces, de todas maneras, pues agradecerles a Juan Manuel y Ana María la asistencia, la puntualidad con la que, digamos que empezamos este espacio. Yo de todas maneras, pues lo voy a grabar y lo voy a subir a mi canal de YouTube para que, pues obviamente ustedes puedan consultarlo las veces que así lo consideren pertinente, o las personas que de pronto se les olvidó o que en este momento no pudieron, pero que otro día pueden, entonces para que tengan ahí como la forma de seguir el hilo de las presentaciones. La idea es que en este semestre muy seguramente no vamos a acabar de revisar, digamos que de abordar todo el libro, pero pues efectivamente la idea es también como generar estos espacios de lectura compartida entre estos dos cursos de filosofía contemporánea y hermenéutica, toda vez pues como el sentido, el impacto, lo que representa el libro Ser y Tiempo en la filosofía contemporánea y en la hermenéutica. ¿Sí? Creo que es un buen libro, un buen pretexto para articular los dos cursos y tener allí pues el desarrollo posible de las temáticas de uno y otro curso. Recordemos que estas webconferencias son complementarias, no son las obligatorias del curso, que son 3 y que tenemos otro enlace. Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. He estado como recogiendo de varias referencias, sobre todo, bueno, de Ser y Tiempo, el que les compartí, el material, y de dos autores fundamentales que son Eduardo Rivera y Jesús Adrián Escudero, que son como los dos autores que más han trabajado en torno a Ser y Tiempo de Heidegger. Obviamente José Gauss, que es como el primer autor español que traduce Ser y Tiempo, una traducción bastante significativa en términos de fidelidad al alemán, pero que no es generoso en la traducción eh, para hispanoparlantes, sobre todo latinoamericanos, porque pues Gauss es un exiliado español y aunque él lo traduce, digamos que en México, toda su jerga es española y pues obviamente no es castellana, por decirlo de una manera, y no, se hace difícil comprenderlo. Entonces,
Jesús Adrián Escudero ha tenido a bien tanto la edición de Gauss como la de Rivera, y pues Jorge Eduardo Rivera, la ventaja que él tiene es que siendo profesor en la Universidad Católica de Chile, mm, él traduce desde el alemán Ser y Tiempo para sus clases, ¿sí? Para sus clases. Eh, la ventaja es entonces que como él traduce para estudiantes chilenos, pues obviamente lo hace de una manera, y creo que, pues digamos que es más la edición de Trota que la de Jorge Eduardo Rivera, a mi juicio, digamos que es más expedita en su lectura, más fácil de digerir. Bien, para uno poder comprender Ser y Tiempo, tiene que, obviamente, saber el contexto de la obra en el marco histórico del autor, ¿sí? Pero también en el contexto histórico de la época, en este caso de la filosofía contemporánea, ¿sí? Saben que la filosofía contemporánea es una disputa con la modernidad, ¿sí? Y es una disputa con la modernidad porque, digamos que lo que se busca es poner en cuestión muchas de las cosas de la modernidad como tal. Dentro de esas, el concepto mismo de filosofía. Eh, podría decirse que una filosofía supeditada a los cánones de la ciencia, supeditada, digamos que a las exigencias metodológicas, una filosofía muy determinada en el siglo XIX por el positivismo. Desde el punto de vista heideggeriano, él pretendía elaborar un nuevo concepto de filosofía a partir de la suspensión, por eso está en cursiva, suspensión, porque es un ejercicio fenomenológico, ¿sí? Poner entre paréntesis la primacía de la actitud teorética, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico, en términos generales. Entonces, lo que representa Ser y Tiempo en términos generales de la filosofía contemporánea y de la hermenéutica es que es una obra que prácticamente se levanta contra la determinación filosófica de la modernidad y en ese orden de ideas dialoga con el pasado, pero también Ser y Tiempo es una obra que inaugura otras formas de hacer filosofía. Y digamos que el Ser y Tiempo, aunque Ontología Hermenéutica de la Facticidad es de 1923, pues con Ser y Tiempo se hace una revisión de esa obra en 1927. Entonces, prácticamente Ser y Tiempo es una obra filosófica que es un gozne, es una cadena entre la modernidad, la contemporaneidad y la posmodernidad. Comprender bien la obra Ser y Tiempo supone que nosotros podamos hacer una revisión incluso más profunda y crítica de la posmodernidad, ¿sí? Porque prácticamente todos los posmodernos se pegan de Ser y Tiempo. Entonces, creo que las implicaciones de leer esta obra despacio, sin afanes, ¿sí? A mí la verdad me encantan estos encuentros y si hay uno o dos, pues con uno o dos se salva la jornada. Si de los 55 estudiantes de los dos cursos vienen solamente dos,
pues esos dos, digamos que tendrán su ventaja en la posteridad y para mí eso es fundamental. Bueno, ahora, otra cuestión que es más del orden ya del autor como tal, de Martin Heidegger, es que recordemos que entre 1919 y 1928, primero Friburgo y luego Marburgo, Heidegger va a dar unas lecciones. En esas lecciones que están allí consignadas, ¿sí?, se empiezan a sugerir, se empiezan a formular, se empiezan a plantear cuestiones que van a ser decisivas en Ser y Tiempo. Yo realmente, una de las cosas que a mí me cuestionan mucho como profesor y como filósofo en formación, es que en la actualidad la determinación de la investigación está muy acelerada, muy apurada, ¿sí? En términos de meses, en términos de muy poco tiempo, cuando estas obras, digamos que requieren de su tiempo para que maduren, ¿sí? Recordemos que en el caso de la crítica de la razón pura, Kant se demora alrededor de 20 años para cranearla y 7 para escribirla, ¿sí? Esos 7 entre los 20, es decir, ese es el horizonte temporal de la crítica de la razón pura. Vemos que Heidegger publica Ser y Tiempo en 1927, pero desde 1919 digamos que se empiezan a germinar las ideas decisivas de Ser y Tiempo, ¿sí? Y en la actualidad pretende que uno en 10 meses pues salga con algo que valga la pena para publicar. Bueno, después de ese paréntesis y catarsis, vemos algunas obras. Por ejemplo, Fenomenología de la vida religiosa. Una preguntita, ¿ustedes ven cuando yo subrayo acá en la pantalla? Sí, sí, señor, ahí se alcanza a ver que... Sí, señor. Vale, mil gracias. Entonces, en este libro de Fenomenología de la vida religiosa, Heidegger, su principal interlocutor va a ser San Agustín, ¿sí? Y de su lectura de San Agustín va a tener en cuenta, digamos que, dos cuestiones fundamentales. La cuestión de la caída, que es una cuestión que desde el Génesis, por ejemplo, en la literatura cristiana se lee, y la cuestión del tiempo cairológico, del tiempo propicio. En estos 2 años, él va a dar unas lecciones en torno a la retórica y a la ética de Nicomaquea o ética nicómaco de Aristóteles, y de esas lecciones, de ese diálogo con Aristóteles, va a consolidar la comprensión del ser del Dasein como cuidado. Franco Volpi fue, que ya falleció, un filósofo italiano que pues precisamente se dedica a estudiar esta lectura heideggeriana de Aristóteles. En estos 2 años, en lógica, la pregunta por la verdad, prácticamente se van a formular muchas cuestiones que se van a sintetizar, se van a vertir en el parágrafo 44 de Ser y Tiempo sobre la verdad. En estas lecciones de estos años también, además del concepto de tiempo, va a entrar en una discusión muy decisiva con Wilhelm Dilthey, y en ese orden de ideas, pues todo lo que tiene que ver con comprensión, todo lo que tiene que ver con interpretación, que también lo encontramos en Ser y Tiempo. Y finalmente, en varios cursos, varias obras también, específicamente la idea de la filosofía y el problema de la concepción del mundo, introducción a la investigación fenomenológica,
prolegómenos para una historia del concepto de tiempo, por ejemplo, en el informe Nator, que es otro texto de Heidegger, prácticamente va a ser unos anticipos de lo que posteriormente podríamos encontrar o vamos a encontrar más bien en el parágrafo Ser y Tiempo, todo lo que tiene que ver eso con su explicación, con su comprensión de la fenomenología como tal. Entonces es muy importante hacer estos ejercicios para uno comprender un libro tan denso como Ser y Tiempo, para uno comprender un libro tan profundo, tan decisivo, pues además de un concepto, perdón, de un contexto histórico, hay que ir también al contexto del autor y qué hay, cuáles son los gérmenes, cuáles son las semillas previas a ese libro. Podemos decir que el núcleo de Ser y Tiempo, a partir de este contexto histórico y de este contexto del autor, es partir del ser de la vida humana, es decir, del Dasein, para alcanzar la comprensión del sentido del ser. Y todo lo que se hace en Ser y Tiempo, digamos que en cuanto libro, en la analítica existenciaria es esto. Partir del análisis del Dasein, la analítica de la vida humana, para alcanzar una comprensión del sentido del ser. Este es como el desde dónde y esto es como el hacia dónde. Hay que tener en cuenta cuando, cuando uno está estudiando, en este caso, sea en un seminario de autor o un seminario sobre Ser y Tiempo en algunas universidades, cometen el error de pasar el prólogo de Ser y Tiempo, que está en la página 23, si no estoy mal. Sí, no, 21. Sobre una cita que Heidegger trae a colación del Sofista de Platón, en el 244a. Esta es una clave de lectura. Esa cita del Sofista es una clave de lectura. Ese prólogo, es decir, ese texto no es con el ánimo de, ay, es que es una cita en griego y entonces Heidegger sabía griego y digamos que para hacerlo más interesante o hacerlo pasar por más profundo, qué sé yo, no. Ese prólogo tiene su razón de ser. Dice Platón en el Sofista 244a. Delongar hos himeis mentauta, tipote volusestre, semainein, hopotan, hon thegeste, palai, gignoscete, gemeis de pro tumen homeceta, nin de geporecamen. Ojo a esto que escribe Heidegger acá y por eso, porque es corto y por lo que supone ese texto, me voy a permitir leerlo completamente el prólogo. Dice Heidegger ya, porque manifiestamente vosotros, esta es la traducción que Heidegger va a hacer de ese texto griego, porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados desde hace mucho tiempo
con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la expresión ente. En cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos encontramos en aporía. Recuerden que se trata, quien está hablando ahí es el extranjero de Lea. Dice Heidegger, tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. Es decir, Heidegger con esta pregunta no está preguntando solamente a los de hoy, a los de su tiempo, a los que iban a leer esta obra, sino que está preguntando a toda la filosofía. Es decir, desde el sofista de Platón hasta hoy ha habido una respuesta satisfactoria a esta pregunta. De ningún modo. Ese de ningún modo es muy discutible porque uno dice, oiga, es que después del sofista nadie se preguntó por el ente, y entonces toda la filosofía medieval, ¿qué? Tenemos que saber por qué dice Heidegger que de ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el sentido del ser. Y eso está en cursiva. Nos hallamos hoy al menos perplejos. Ojo a esto. Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser. De ningún modo. Segunda negación. Es decir, pareciera ser que el hombre contemporáneo ha perdido capacidad de asombro, de perplejidad. Como que es una cuestión, el ser, como que es una cuestión que solamente hubiese competido formular a Platón, en general a los griegos, o hasta el medioevo, pero como si después de la modernidad eso ya no hubiese tenido razón de ser. ¿Sí? Entonces dice de Heidegger, entonces será necesario por lo pronto despertar. Arriba va a decir plantear de nuevo, aquí va a decir despertar nuevamente una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser es el propósito del presente tratado. Ojo, la elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser. La interpretación del tiempo como horizonte de posibilidad para toda comprensión del ser en general es su meta provisional. La fijación de semejante meta, las investigaciones incluidas en aquel propósito y exigidas por él, y el camino hacia ese fin, necesitan de una aclaración introductoria. Entonces, lo que hoy vamos a empezar, porque muy seguramente no vamos a agotar los 4 parágrafos que habíamos proyectado para esta primera sesión. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es precisamente entrar en esas indicaciones que Heidegger está estableciendo aquí en el prólogo, específicamente a partir de su cita del sofista de Platón. Juan Manuel. Hola, sí, yo tenía o sea, es una cuestión
que últimamente he tenido en mente, no sé si viene el caso o no, pero quiero decirla, creo que sí viene el caso, y es que hace poco más de 2 semanas terminé de leerme un libro que se llama, no es nada de filosofía, pero pues a mí me gustan mucho las novelas, se llama La ciudad sin tiempo. En dicha novela es un escritor español, se llama Enrique Moriel, y me pareció muy interesante la novela porque hablaba de la perspectiva de un protagonista que era inmortal. Había nacido en la Edad Media, entonces cuenta un poquitico como la historia de, más que nada de Barcelona, es decir, de la Barcelona de España, y cuenta toda esa evolución desde la herejía, la parte medieval, casi hasta más o menos la entrada de la modernidad. Y me gustaba mucho cómo el escritor se sentaba a narrar la historia. De hecho, creo que en hermenéutica nosotros llegamos a ver, ahorita se me olvidó qué autor es, pero dice que nuestra identidad o quienes somos también parte de algo narrado, es decir, que nuestra identidad es como identidad narrativa, algo así creo, que nosotros alcanzamos a ver. Y últimamente he tenido un cuestionamiento tremendo después de haber leído ese libro, porque es un protagonista que, digamos, está a la lucha entre el bien y el mal, pero él se cuenta desde la perspectiva del mal, y el protagonista narra literalmente cómo la herejía, cómo la guerra, cómo la violencia, hasta todo el desarrollo de esa ciudad. Es decir, él nace más o menos un poco antes o durante la Edad Medieval. En ese tiempo, pues en Europa era un poquitico como disperso, pues cada uno de los países, ¿no? Pero hablaba básicamente como de ese ambiente tenso, de ese ambiente tan enrarecido, y digamos lo que estaba presentando ahorita el tutor del ser, porque pues digamos que al final de la novela, el protagonista, digamos a lo largo del libro, nunca determina una identidad para él. Él siempre dice que él es parte del mal, pero no lo puede identificar. No logra identificarlo, de hecho, nunca en la novela. Pero me gusta de alguna manera que se hable de esta parte del ser, porque personalmente, digamos, hablándolo con compañeros de filosofía, también a lo largo de todo el curso, siempre he notado, o bueno, personalmente he notado que viene parte del curso, lo contemporáneo, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, eh, es bastante extraño, porque si nos damos cuenta, vivimos o sea, vivimos en lo contemporáneo, pero bien como se decía en el texto, lo contemporáneo no es a lo que nosotros nos acercamos, sino a la abertura que se da, o sea, esa abertura, bueno, nada, se me va la palabra, es como ese rompimiento que existe entre el tiempo realmente contemporáneo y la percepción que tenemos nosotros como contemporaneidad, ¿no? Y yo personalmente pienso que en nuestro tiempo, nosotros como seres humanos hemos perdido la capacidad de reconocer al ser, porque nos hemos integrado a otras cosas y el ser queda totalmente disperso. Lo hablo más desde una perspectiva, y creo que siempre lo he mantenido, desde una perspectiva de la gente más pobre. Yo creo que los pobres finalmente, no sé qué sucede ahí en ese espacio del rompimiento de la contemporaneidad, pero la gente pobre de alguna manera no logra identificar su ser, ¿verdad? Sobre todo pues porque la vida ya se presenta con unas reglas y con unas normativas que se deben cumplir a pie. El pobre, no quiero decir que el pobre es pobre porque quiere, porque no, eso es una falacia que personalmente yo lo digo porque, digamos, me he dado cuenta, yo nací pobre, en mi familia fuimos cinco hermanos, y nunca se tuvo la oportunidad de estudiar, más que nada porque, pues, digamos, por problemas familiares y demás, pero de alguna manera las posibilidades de la vida no le dio a mi hermana mayor el poder estudiar, ni a mi hermana, ni a mi otra hermana, ni a mis otros hermanos, sino llegó directamente a mí, porque a mí de pequeño me gustaba mucho pensar la vida, y siempre me ha gustado pensar la vida porque no sé por qué, pero siempre desde los programas de televisión que se hablaba de los alienígenas, de los extraterrestres, del pensamiento, de las culturas, pero al punto al que quiero llegar es que no sé en qué momento exacto, no logro identificar, pero nuestra realidad está dividida. Si nos damos cuenta, por ejemplo, hay personas que hablan de una realidad, pero no es como la realidad expresa en el sentido global, sino que más bien es una realidad que se determina cada uno de nosotros.
Y hablando desde la perspectiva de nosotros, las personas pobres, nos damos cuenta que nuestra identidad, nuestra realidad, nuestro tiempo contemporáneo nos exige, digamos, como nacer, crecer, trabajar y morir. Sí, es más o menos como lo que casi siempre se ha establecido, pero yo no sé en qué punto se dejó o en qué punto se abandonó o quiénes o qué cosa o en qué momento se perdió esa identidad, porque si bien nos damos cuenta anteriormente en otras instancias a nivel cultural y temporal, perdón, la gente así fuera pobre, así fuera rica, tenía o se identificaba. No todos, obviamente, no puedo generalizar porque no viví en ese tiempo, pero sí se ha logrado identificar que existía como un reconocimiento del ser. Pero ahorita en la contemporaneidad me quedé pensando mucho en eso, sobre todo cuando se habla del poema del poeta que explica que nosotros estamos como conectados, pero con algo atrás. Y me hace pensar de alguna manera que nuestra contemporaneidad está rota en tanto el ser está disperso y en tanto nuestra realidad es como nuestra realidad es individual. Eso era lo que quería más o menos como decir. Vale, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, pues todas esas cuestiones que estás expresando allí, creo que con una lectura profunda de Ser y Tiempo, pues vas a encontrar respuestas también a todas estas cuestiones. Eh, de ese prólogo podemos destacar dos cosas. La primera, y es que formular la pregunta por el sentido del ser va a ser decisivo para responder a la pregunta del ente, ¿sí? Es decir, prácticamente Heidegger en Ser y Tiempo establece un arco de tiempo entre los griegos, Platón en este caso, y la contemporaneidad, ¿sí? Es como si esa pregunta hubiese quedado en stand-by y solamente la contemporaneidad se diese a la tarea de retomarla de nuevo. Por esa y otras razones es por lo que prácticamente la filosofía contemporánea se caracteriza, entre otras cosas, por un diálogo permanente desde la contemporaneidad, pero un diálogo permanente con los griegos, ¿sí? Eh, que eso digamos que fue lo que yo trabajé en mi tesis doctoral. Cómo, por ejemplo, Nietzsche vuelve hacia los griegos, cómo Heidegger vuelve hacia los griegos, cómo Gadamer vuelve hacia los griegos, pero no con el propósito de hacer una historiografía de la filosofía, sino una historia en sentido estricto. Cómo la contemporaneidad está aún determinada por los problemas que se quedaron abiertos que quedaron abiertos en, mm, desde los griegos y que pues efectivamente o bien en el medioevo o en la modernidad esos problemas nunca lograron ser liquidados o suficientemente formulados. Ahora bien, para Heidegger la comprensión del ser se da en el horizonte del tiempo, ¿sí? Lo que hace pensar que el ser es ser temporal. La comprensión del ser se da en el horizonte del tiempo. En nuestra relación con el presente, con lo que es, no solamente nos relacionamos con eso que tenemos ahí a la mano, que tenemos ahí a la vista, que podemos pensar, que podemos cuestionar, que podemos tocar, que podemos determinar, que podemos manipular, sino que esta relación con el presente está determinada por unas ideas del pasado. Y cómo la forma como nosotros nos entendemos hoy está muy determinada por nuestra tradición, por los valores occidentales, también esta forma nos va a permitir anticipar ciertas cuestiones del futuro. Es lo que
En la conciencia inmanente del tiempo de Husserl va a hablar del percibir, ¿sí? Ya se me fue la palabra. El futuro es la protensión. Bueno, se me escapa la otra cuestión de Husserl. Entonces, la comprensión del ser siempre va a estar determinada por el horizonte del tiempo, ¿sí? Esto hace también que esa comprensión del ser como algo infinito, del ser como algo eterno, también entre en una discusión significativa, ¿sí? La finitud como, como un elemento importante en la comprensión del ser. Bien, vamos a entrar ahora sí en la introducción del ser y tiempo, que dice exposición de la pregunta por el sentido del ser, capítulo primero, necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. En el parágrafo primero, vamos a encontrar entonces necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. En filosofía y mucho más en Heidegger, ningún concepto es gratuito, ¿sí? Vamos a ver qué quiere decir Heidegger con repetición, en alemán Wiederholung. Quiere decir necesidad de retomar, no de reiterar a la griega, ¿sí? Porque algunas personas llenas de prejuicios creen que cuando uno acude a los griegos es para reiterar de una manera muy romántica un pasado perdido, un pasado idílico, ¿sí? Heidegger quiere retomar, no reiterar, quiere retomar la pregunta por el ser, es decir, formularla de nuevo desde nuestra situación, desde su situación como contemporáneo. Y explícito, es decir, profundamente reflexionada. Ese profundamente reflexionado implica que eso que ha caído en el olvido, la pregunta por el ser, él la quiere hacer explícita, es decir, desde lo profundo reflexionarlo y traerlo a la luz. Por eso dice Heidegger en la página 23, hoy esta pregunta ha caído en el olvido. Vergessenheit habla de un estado, ¿sí? El estado de cosas. Estar sumergido en el olvido, ¿sí? El olvidamiento del ser, hay que entenderlo también en el sentido de, no es que el hombre voluntariamente diga, lo voy a olvidar, o por una deficiencia mental, el hombre haya perdido de vista el ser. Es que el ser mismo, él mismo ha caído en el olvido. No es el hombre el que lo ha enterrado, no es el hombre el que lo ha olvidado. El olvido es el olvido del ser. Eso para Heidegger es un acontecimiento epocal. El hecho de que el ser mismo haya caído en el olvido es un acontecimiento epocal, es decir, es un acontecimiento propio del ser en la filosofía contemporánea. Desde el punto de vista ya histórico, de desarrollo filosófico, científico, cultural, etcétera, etcétera, Heidegger va a formular, va a plantear
tres prejuicios. Esos prejuicios son cotos, son quistes, son costras que no permiten o no han permitido que la pregunta por el sentido del ser sea formulada. Porque es una pregunta que esos prejuicios prácticamente la hacen innecesaria, hoy diríamos inútil, ¿sí? El cuestionamiento por la utilidad de la filosofía no es otra cosa que en el fondo un cuestionamiento por la utilidad de la pregunta por el ser. Venga, estos filósofos, ¿para qué se preguntan pendejadas? ¿Sí? ¿Para qué se pregunta por el ser? Preguntémonos por si hay vida en Marte o en qué sé yo, o si hay agua en la Luna, o si hay petróleo, o si hay coltán. Preguntémonos por cosas más rentables, pero no por pendejadas como como el ser. ¿Sí? Heidegger entonces va a plantear tres prejuicios. Hoy podríamos hablar de el ser es. Preguntarse por el ser es una cuestión inútil, ¿sí? Lo que de pronto ahorita Juan Manuel también planteaba en su compartiendo pues sus impresiones sobre la novela que había leído. Entonces, miremos cuáles son esos prejuicios, porque dentro de esos prejuicios, prácticamente Heidegger está teniendo en el retrovisor la filosofía contemporánea y también la filosofía medieval. El ser es el concepto más universal. Recordemos que los universales fueron un problema que los medievales discutieron significativamente en diálogo con Aristóteles. Desde Aristóteles se habla de que la comprensión de las cosas, de los entes, se da en términos de género y especie, ¿sí? Por ejemplo, animal es un concepto que habla de género o es género, mientras que racional ya es un concepto que se entiende en términos de especie. Otro ejemplo de género y especie: animal, género, perro, especie. Ahora, cuando yo hablo del género, no necesariamente tengo que tener en mente algún animal específico, ¿sí? Cuando yo digo animal, el animal es un ser vivo, no tengo en mente al perro, al gato, al conejo, a la jirafa, a la liebre. No, simplemente al animal. ¿Sí? Entonces, el género prescinde de la especie. Es decir, no necesita especificarse en un ente concreto para saber qué es un animal. Digamos que lo que hace es que el género contiene la especie en potencia, no en acto. Las está sugiriendo, las está mencionando, las tiene en cuenta implícitamente, pero en el género, digamos que es universal porque no se refiere a un ente concreto. Ahora bien, cuando Heidegger dice que el ser es el concepto más universal, no es que Heidegger esté diciendo que entonces el ser es un género, ¿sí? Porque el ser, esa universalidad del ser, supone que se trascienda incluso todo género. Y por eso se habla del ser como un trascendental. La universalidad del ser
se entiende como, no como un género, sino como algo que trasciende incluso al género, ¿sí? Digamos que en esa escala estaría lo más determinado es la especie, lo más universal sería el género, lo universal, perdón, sería el género, y lo más universal o trascendente sería el ser. ¿Por qué? Porque el ser, cuando yo digo ser, pienso todo lo que es. Es decir, lo que hace tal ente como ese ente. ¿Mm? Mientras que el género prescinde de la especie, el ser no prescinde, digámoslo, de ningún género, ni de ningún ente, ni de ninguna especie, porque el ser piensa todo lo que es. Y por eso el ser es abierto, abarca todo lo que es. Digamos que en el buen sentido, que espero me comprendan Ana María y Juan Manuel y quienes escuchen este video, el límite del ser es lo no ente, es decir, lo que no es. Cuando yo digo ser, es todo lo que es ente. Que sea un ente material, histórico, imaginario, como por ejemplo el unicornio, aunque no exista materialmente en la realidad, es un ente imaginario. El 2 es, el 0 es un número. ¿Mm? Entonces, digamos que en esa discusión con esas categorías aristotélico-medievales del género y la especie, insisto, el ser es un concepto universal, pero es lo más universal incluso por encima del género. ¿Mm? Por tanto, para Heidegger, a partir de esa discusión aristotélico-medieval del género y la especie, si bien el ser es el concepto más universal, no es lo más claro, sino lo más oscuro. Es decir, no es lo más evidente, no es lo más determinable, no es lo más definible. Y ahí nos vamos con el segundo prejuicio. El concepto de ser es indefinible. Definición se entiende tanto en términos aristotélicos como en términos medievales. Es decir, un ente se define por su género próximo y por su diferencia específica. ¿Mm? Por ejemplo, el hombre es un animal racional. El hombre se define por su género próximo, animal, diferencia específica, racional. ¿Mm? Se delimita, ¿sí? Se delimita. En esa definición, uno podría hablar de que el perro es un animal género que se corresponde, perdón, que se corresponde con la especie canina, ¿sí? El ser no se puede definir en esos términos. No se puede definir con las categorías de género y especie. ¿Por qué? Porque el ser no es un ente. Todo ente se podría definir en términos de género próximo y diferencia específica. Un gato es un animal, género,
felino, especie, pero el ser no es un ente y por tanto no se puede definir en términos de género próximo y de diferencia específica. El tercer prejuicio que Heidegger enumera es: el ser es un concepto evidente por sí mismo. En toda relación se hace uso del ser. Estoy alegre. El cielo es azul. En el estoy hablando del ser. El cielo es azul. Estoy hablando del ser. Llueve. Aunque no lo articulo, aunque no lo verbalizo, cuando digo llueve, es decir, está lloviendo. Toda relación humana supone que yo interactúo con alguien o con algo a partir de una precomprensión de ese algo o de ese algo. El ejemplo más, digamos que yo más utilizo en las clases para esta cuestión es la siguiente. Si yo tengo sed, pues inmediatamente voy a la nevera, sirvo jugo, sirvo agua y tomo. En esa relación con el ser, en este caso el agua, no hay una elaboración teórica donde yo diga, es que el agua es H2O y entonces empiezo a hacer, digamos que un análisis químico. No, en esa relación cotidiana con el agua, yo simplemente sé que es un elemento que lo sirvo en un vaso y que me lo tomo y sé que eso me va a refrescar. En esa relación con el agua no hay un estudio químico, no hay una determinación teórica. Entonces, como el ser es algo con lo que yo indefectiblemente me estoy relacionando en todo momento, eso prácticamente pasa por desapercibido, ¿sí? Se vuelve lo más usado, lo más evidente. Comprender el ser es nuestro constitutivo, ¿sí? Cuando un carpintero está en su taller y tiene un martillo, él no se va a preguntar cuáles son las moléculas del hierro, por ejemplo, sino que utiliza el martillo para clavar, ¿sí? Entonces, existimos comprendiendo y comprendemos existiendo, y eso hace que el ser sea una cuestión supremamente evidente y por tanto es un prejuicio que liquida cualquier necesidad de preguntarse por el ser, ¿sí? Entonces, mire, esos tres prejuicios, Heidegger los enumera y los desarrolla partiendo desde cuestiones muy teóricas, pero también desde cuestiones muy prácticas. En lo teórico o en lo práctico, preguntar por el ser pareciera ser una cuestión de poca monta, ¿sí? O porque es lo más universal o porque es lo más evidente. Y porque en definitiva es algo que no se puede definir. Entonces, si no es algo que yo pueda definir, entonces ¿para qué pregunto por el ser? Bien. La estructura formal de la pregunta por el ser. El parágrafo 2, y con esto quiero que terminemos y dejamos el parágrafo 3 y parágrafo 4 para dentro de 8 días. En el parágrafo 2, que se titula La estructura formal de la pregunta del ser, tengamos en cuenta bueno, perdón.
antes de pasar a la pregunta, quiero que nos quedemos con esta idea, que no la anoté allí, pero la tengo en un papelito. Entonces, el ser no puede ser concebido como un ente, ¿sí? El ser no es un ente. No es algo así como un ente. No es el mismo un ente, ¿sí? No puede delimitarse, no puede definirse. Sin embargo, aunque el ser no es un ente, sí es el ser de un ente. Y ahí estamos hablando de una cuestión que se llama la diferencia ontológica. El ser no es el mismo un ente, pero sí es el ser de un ente. Luego vamos a ver en qué consiste esa diferencia ontológica. Ahora sí, entonces pasemos a la estructura formal de la pregunta por el ser. Antes de hablar de la estructura, que son 3 elementos, pensemos lo propio de toda pregunta. Es decir, ¿qué significa preguntar? ¿Eh? ¿Qué se hace cuando se pregunta? Para los que están en filosofía contemporánea, cada rato les digo, preguntar en términos filosóficos no es poner un enunciado entre 2 signos de interrogación. Eso no es preguntar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una pregunta en tanto que pregunta filosófica? Nos dice Heidegger que todo preguntar es un buscar, una búsqueda. ¿Qué es lo que se busca? Conocer algo en su qué es y cómo es. Es decir, un ente. Cuando uno pregunta por algo, es por algo concreto, por un ente, nunca por los huevos del gallo. La pregunta investigadora tiene el sentido de ser una determinación descubridora. Determina en qué consiste algo, lo pone al descubierto. Miren que la pregunta filosófica es una búsqueda que quiere. La pregunta filosófica es un buscar algo, dejándolo, determinándolo en su ser descubierto, es decir, desoculto, la verdad. Desocultamiento. Eso es lo propio de toda pregunta filosófica. Dicho esto, pasemos entonces a la estructura formal, o más bien los elementos que componen esa estructura formal. ¿Sí? ¿Qué es lo que ya sabemos que es lo propio de toda pregunta? Ahora, ¿qué compone, qué caracteriza a una pregunta como pregunta? 3 cosas. Dice Heidegger, todo preguntar implica, en cuanto preguntar por algo puesto en cuestión. Sein gefragtes. La cosa acerca de la cual se pregunta.
Insisto, cuando se pregunta por algo, ¿sí? Algo es puesto en cuestión. En este caso, lo que Heidegger pone en cuestión es la precomprensión que ya tenemos del ser. ¿Sí? Es decir, ojo, aunque el ser sea lo más universal, sea lo más indefinible, sea lo más lo más indefinible y lo más evidente por sí mismo, pongamos en cuestión eso, la comprensión que tenemos del ser. No nos dejemos llevar por los prejuicios. Segundo elemento de esa estructura formal de la pregunta. Todo preguntar por es de alguna manera un interrogar a. Al preguntar le pertenece, además de lo puesto en cuestión, esto, un interrogado, a befragtes. Lo interrogado es aquello o aquel de quien se quiere tener la información. En este caso, el ente mismo. Preguntamos, ponemos en cuestión la precomprensión que ya tenemos del ser para interrogar el ente. Eso es pura fenomenología. No digamos que deshacemos. Suspendemos los prejuicios. Suspendemos, ponemos entre paréntesis esos prejuicios y nos dedicamos a las cosas, al ente mismo. Y el tercero es, en lo puesto en cuestión, tenemos entonces como aquello a lo que propiamente se tiende, lo preguntado. ¿Sí? Lo puesto en cuestión es la precomprensión del ser para preguntarle al ente mismo por lo preguntado, es decir, aquello donde el preguntar llega a su meta, ¿sí? Aquello a lo que se orienta la pregunta, el sentido del ser. Superemos los prejuicios, preguntemos al ente mismo por el sentido del ser. Con cuando Heidegger habla de estructura formal de la pregunta por el ser, pues efectivamente él tiene que tematizar la pregunta misma porque no toda pregunta es una pregunta filosófica, porque no toda pregunta pregunta por el ser y más por el sentido del ser. ¿Mm? ¿Qué hora es? Es una pregunta. Podría uno decir que lo puesto en cuestión es el tiempo, la hora, ¿sí? Digamos que aquello o aquel a quien estaría pidiendo la hora sería Juan Manuel o Ana María. Y lo preguntado es, digamos que no tanto el tiempo como tal, sino la hora que marque el reloj. Pero eso, digamos que no es una pregunta filosófica porque cuando uno pregunta ¿qué hora es? Pues Ana María o Juan Manuel van a decir son las 2:15. Con esa respuesta se liquida la pregunta. Entonces, cuando uno habla de preguntas filosóficas,
Las preguntas filosóficas comprenden al menos tres cosas: lo que se está poniendo en cuestión, a quién o a qué se le está preguntando y cuál es la intencionalidad, ¿sí? ¿Cuál es la meta? ¿A dónde quiere llegar con esa pregunta? ¿Sí? Por eso muchas veces cuando uno está en un diálogo filosófico, cuando uno está en una clase, una cosa es uno estar en una conversación coloquial en la calle, en el Transmilenio, en el metro, lo que sea, de cualquier cosa, y otra cosa es en torno a una cuestión filosófica, ¿sí? Cuando uno está hablando en un diálogo, en un coloquio, en un debate, uno muchas veces pregunta, ¿a dónde quieres llegar con la pregunta? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente estás preguntando? ¿Mm? En otros casos es una pregunta vaga, ¿sí? Porque no se sabe ni de dónde está partiendo ni la meta a la que quiere llegar con esa pregunta. En un diálogo, en un coloquio, cuando una persona pregunta, formula una cuestión, una pregunta, uno lo primero que dice es, ¿a quién le estás formulando la pregunta, por ejemplo? ¿Mm? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, porque de esa estructura formal, de lo que está puesto en cuestión, ¿sí? La precomprensión del ser, a partir del ente mismo, y en este caso será a partir del Dasein, que es el que tiene como constitutivo existencial el tener una comprensión del ser. El interrogado es el mismo Dasein, el mismo ser humano. Y lo preguntado, aquello hacia donde se tiende, la intencionalidad de la pregunta es precisamente el sentido del ser. Listo, compañeros, Ana María, compañera, Juan Manuel, dejemos por hoy entonces, para la próxima sesión, veremos entonces el parágrafo 3 y el parágrafo 4, la primacía ontológica de la pregunta por el ser, la primacía óntica de la pregunta por el ser y podríamos hablar incluso de la diferencia ontológica a partir de esto. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna pregunta en torno a lo que hemos abordado hoy. Bueno, quizás, qué pena que no encontré cómo levantar la mano acá en pues en esta conexión que tengo en este momento, pero básicamente más que una pregunta, no, pues agradecer el espacio. Creo que es una obra que, pues digamos, como el profesor lo mencionaba, merita tener, digamos, como ese tipo de lectura pausada y de desglosar cada uno de sus componentes. Entonces, nada, agradecer, digamos, más bien a la universidad, al profesor, este espacio que nos da para hacer esa lectura. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Ana María, también por tu compromiso y por tu puntualidad y participación. Juan Manuel. Sí, me uno igual a Ana María, agradecer al tutor. Creo que fue un espacio bien enriquecedor, a pesar de que, digamos, como bien lo decía el tutor, lastimosamente, bueno, esto ya luego parte de un ejercicio individual, pero a veces estos espacios se quedan muy cortos, ¿no? La reflexión a veces no amerita ni siquiera pensar 1 hora, 2 horas, porque es algo que se lleva toda la vida. Es algo que desde que uno mismo lo conoce, uno lo empieza a implementar y creo que lo que dice el tutor
me dejó, casi siempre me ha gustado, digamos, el tema de la hermenéutica precisamente por esa capacidad que tiene al menos en mí como ser humano de ponerme a pensar más allá de la hora. Y también como dos cositas que se me quedaron, creo que sí es fundamental, por ejemplo, lo que dijo el tutor de que parte de nuestro presente se va a basar en el pasado y se sigue y se basa en el pasado, de hecho, y el futuro se va a basar en nuestro presente. Y lo digo más que nada, y creo que lo he dicho en casi todos los espacios en los que he podido participar, y es que yo preveo o veo o de alguna manera, pues no es que sea evidente, pero ahorita está sonando mucho el tema de las inteligencias artificiales. Ahorita es un tema que va a llegar sí o sí, lo estuvimos hablando desde la perspectiva de filosofía política con el profesor Tyron, lo estuvimos hablando desde la perspectiva de la modernidad del semestre pasado con el profesor Christian, y creo que en parte también dentro de la hermenéutica y la filosofía contemporánea tiene mucho que ver, más que nada por un ejercicio que ya se puede realizar dentro de la misma inteligencia artificial, y es que básicamente la inteligencia artificial le puede escribir a uno un poema, una carta, hasta contestar un correo electrónico, de pronto desarrollar un esquema de un ensayo, de una investigación. Entonces, digamos, desde la hermenéutica siempre surge esa pregunta como, o me ha surgido esa pregunta, ¿es entonces el fin de nosotros como humanidad? Porque pues básicamente si la inteligencia artificial puede escribir 1000, 2000 poemas, pues entonces ¿para qué existen los poetas o para qué existe el arte si ya la inteligencia artificial va a poderlo realizar? Y así como para responderme esa pregunta, me he dicho que es imposible que eso llegue a reemplazarnos a nosotros como seres humanos, más que nada porque lo vemos como con una perspectiva de que va a venir y va a arrasar, o las películas de ciencia ficción han funcionado de esa manera. Pero, por ejemplo, qué bueno sería que desde la educación, que yo lo digo y siempre lo he dicho abiertamente, a mí me parece que la educación en los colegios a veces queda como muy, muy vacía, porque, por ejemplo, en el barrio en el que yo vivo es un barrio muy violento. Aquí la gente, si uno no sabe hablar con las personas, entonces, ¿cómo es? Vamos a pelear, vamos. Y entonces, digamos, desde esta perspectiva, qué bueno sería que en los colegios, en vez de prohibirle a los estudiantes el uso de la inteligencia artificial, llegaran y les explicaran más o menos cómo ellos pueden implementarla para realizar un ensayo, digamos, para construir algo diferente, y que desde esa perspectiva no se pierda la parte humana, ¿no? O del ser, más bien. Y respecto de eso, pues yo creo que eso también se va a hablar mucho en el futuro, ¿no? Que de hecho yo lo dije, creo que ya estamos entrando como en un futuro muy, muy precipitado, porque ahorita toda la gente entonces ya quieren utilizar la inteligencia artificial, todo, y pasa como muchas cosas en nuestro tiempo, que son virales 1, 2, 3 días, y entonces a la semana ya la gente lo olvida, y bueno, ¿qué es lo que nos depara el mundo, no? O sea, nosotros, Ese es el problema de la moda. sí, o el mundo actualmente quiere todo rápido, y entonces cuando el ser humano utiliza algo 3, 4 días, ya el quinto día ya no quiere saber nada de eso, lo deja por allá y que se pierda. Pero creo que esto es algo más significativo, en el sentido en que, por ejemplo, desde las perspectivas de la educación, de la cultura, del arte, en vez de explicar o en vez de pedirle a la inteligencia artificial que nos escriba un poema, ¿por qué no, por ejemplo, pedirle que nos explique cómo se puede construir un poema para que alguien que nunca ha escrito un poema en su vida se siente a seguir más o menos como los parámetros que puede establecer? Y, por ejemplo, acoplar el sentido no solamente desde los poemas, porque la inteligencia artificial ahorita hay incluso una de música, hay de imágenes, incluso hay hasta una inteligencia artificial que se llama Chatter.ai, si quieren luego les comparto el enlace, y esa inteligencia artificial recrea a ciertas personas. Entonces, por ejemplo, recrea a Elon Musk, a cualquier personaje como así públicamente conocido. Y, por ejemplo, a nivel de filosofía estaba Descartes y estaba Kant. Pero eso es básicamente porque es una base de datos que alimenta toda esa información. Y, por ejemplo, es como estar hablando con el mismo filósofo, pero desde lo que la inteligencia artificial sabe. Entonces, la vez pasada me senté a hablar y, hola Descartes, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la existencia? Y le dice a uno a partir de eso. Y, por ejemplo, seguramente eso en el futuro se verá, que se pueda implementar también desde la educación, ¿no? Que creo que también puede llegar a funcionar.
Entonces, de resto, nada, agradecer al tutor porque realmente a mí me gusta mucho digamos, la hermenéutica es algo que desde que lo conocí, siempre me ha puesto a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y yo creo que no hay mejor ejercicio en o al menos personalmente, no creo que exista mejor ejercicio que pensar. Listo, mi hermano. Muchas gracias también por tu apreciación. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Un fuerte abrazo y una feliz tarde.